Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. Entonces también los clientes, ¿no? Quien vaya y demande nuestros servicios, tiene un estigma. Tiene un estigma de pensar que todos son machistas, ¿no? Como si fuese que los únicos machistas son los clientes de las trabajadoras sexuales. Como que los únicos violentos en esta sociedad son los que van a demandar servicio de las trabajadoras sexuales, como si fuese que no hay maridos violentos, no hay compañeros en activismo violentos, no hay referentes políticos que han sido violentos, digamos, como que todos los violentos y los machirulos nos los encajan a nosotras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucho Voces. Hoy en Escucho Voces conversamos con Georgina Orellano, trabajadora sexual, feminista y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Yo soy Elizabeth Echagüe, psicóloga clínica, y en este momento, antes de empezar, nos gustaría poder presentar a nuestros patrocinadores. Imagina llegar a tu consulta y tener todo listo. Horarios confirmados, historial del paciente a un clic y notificaciones enviadas. Eso es Encuadrado, la plataforma todo en uno para profesionales de la salud que quieren orden sin complicaciones. Más de 5.000 colegas ya trabajan así. ¿Te sumás? Visita encuadrado.com. Tu consulta nivel pro. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a vos. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Bueno, estamos acá con Georgina. Bienvenida a Escucho Voces. Queremos empezar con una presentación tuya, con tus propios términos. ¿Cómo te describirías, Georgina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Georgina Orellano, soy trabajadora sexual desde los 19 años, hoy tengo 38 años y actualmente soy la secretaria general de AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. Me considero una activista que defiende los derechos humanos de quienes ejercemos el trabajo sexual y que aparte reivindicamos el trabajo sexual como trabajo y exigimos el reconocimiento de nuestro trabajo para poder acceder a derechos laborales. Bien. Sabemos que comenzaste, justamente nos decís, con el trabajo sexual a los 19 años. Desde ese punto hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado tu mirada en relación al oficio? Bueno, al principio, cuando empecé a ejercer el trabajo sexual, lo hice con mucho desconocimiento, atravesada por muchísimos prejuicios que tienen que ver, ¿no?, justamente con el desconocimiento que hay hasta el día de hoy en cierta parte de la sociedad sobre lo que significa ejercer el trabajo sexual en la Argentina. Desconocimiento inclusive de qué legislaciones había, mucho miedo a lo que me pueda pasar con los clientes, a lo que me pueda pasar en la calle. Nunca estuvo presente el temor a lo que me pueda pasar con la policía, y eso fue, digamos, ¿no?, en parte el desconocimiento de no comprender la criminalización que hay hacia el trabajo sexual en nuestro país. También tenía vergüenza de decirlo, vergüenza de reconocerme como trabajadora sexual. Durante mucho tiempo lo oculté, se lo oculté a mi familia, a mi entorno, a mis amigas, a mis amigos. Me era muy difícil poder generar una conversación, ¿no?, y poder hablar del trabajo, ¿no? En esta conversación, ¿cómo te va en el trabajo? ¿A qué te estás dedicando? Me costaba mucho poder sostener como esa mentira en el tiempo, ¿no? Y construir justamente, ¿no?, esa barrera para que
para que no se enterasen verdaderamente a lo que me dedicaba. O sea, salía de mi casa con una vestimenta y después me vestía de otro modo, guardaba el dinero, tenía 2 teléfonos celulares, uno como el legal y el otro era para manejarme con los clientes en mi trabajo. Tenía mucha culpa del dinero que ganaba, tenía mucha culpa de pensar que lo que estaba haciendo era algo malo, era algo indigno. No sé, me sentía como deshonesta inclusive en comparación con otras mujeres, ¿no? Como había una deshonra, ¿no? en lo que estaba haciendo. Y eso me pesó mucho durante mucho tiempo. Y bueno, nada, esto que mencionás, ¿no? En relación a hoy actualmente, ¿cómo lo vivís esto, no? O sea, como me decís que, bueno, desde ese entonces lo sentías como algo deshonesto o bueno, con tantos prejuicios, ¿no? Atravesados o desconocimiento. Hoy, ¿cómo te sentís con tu trabajo? Hoy me siento como liberada de esa carga negativa y peyorativa que tenía y que me pesaba, como dije, durante muchos años. Hoy puedo decir públicamente que soy trabajadora sexual. Me puedo reconocer frente a quien sea y poder decirlo con la frente bien alta, sin temor a que el otro o la otra me empiece a cuestionar, me empiece a señalar, marque una distancia inclusive, o me mire como la rara, ¿no? Entiendo perfectamente por qué esa reacción del otro lado, y creo que también parte del activismo nuestro tiene que ver con tener la capacidad permanente de hacer pedagogía en todo el tiempo, con sensibilizar, ¿no? Con que esa mirada que tiene el otro, poder tener nosotras la capacidad a través de la paciencia inclusive, ¿no? De poder desestigmatizar el trabajo sexual y también un poco humanizar el trabajo sexual y por ende humanizar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Yo me siento orgullosa de la decisión que tomé en cuanto al activismo, en cuanto a la visibilidad. Muchas veces algunas dicen, bueno, ¿estás orgullosa de ser trabajadora sexual? La verdad que el día que esté orgullosa por mi trabajo va a ser el día que tenga jubilación, el que tenga obra social. Yo estoy orgullosa de la decisión que tomé de unirme a un colectivo, de tener reflejada mi historia, que no me pasa a mí, sino que lo que a mí me pasaba, lo que a mí me pesaba, esa vergüenza, esa culpa, ese estigma. Es algo que hasta el día de hoy atraviesan un montón de compañeras y compañeros, ¿no? Y poder haber entendido la importancia de lo colectivo, de tener conciencia de clase, el despertar de la conciencia social y la conciencia colectiva, y defender que mi trabajo es mi trabajo, que esta es una decisión que tomamos muchas personas, y defender, ¿no? El por qué el Estado tiene que escucharnos, por qué la sociedad tiene que respetar nuestras decisiones, por qué se tiene que legitimar nuestra lucha y por qué nosotras somos merecedoras de poder tener derechos laborales. Bien. A menudo se habla justamente de esto, ¿no? El trabajo sexual desde un estigma o desde una mirada externa, digamos, muchas veces del desconocimiento. ¿Qué es lo que más te gustaría que la sociedad entendiera sobre esta profesión? Bueno, primero que quisiera que cuando hablen del trabajo sexual, primero escuchen a las personas que se dedican al trabajo sexual, porque a nosotras lo que nos pasa, que lo vemos muy seguido, no solamente con gente de ciertos sectores del feminismo, con funcionarios y funcionarias que están detrás de un escritorio y que tienen, ¿no? un rol más institucional, sino con gente de la academia, de la sociedad civil en general, que ellos y ellas creen saber mucho más que nosotras sobre nuestro trabajo. Y eso en parte tiene que ver con la mirada social que hay sobre nosotras, ¿no? De pensar que somos sujetos incapaces de organizarnos, de decidir por nosotras, donde se pone en duda nuestra decisión, donde se cuestiona nuestra lucha inclusive por derechos laborales, donde somos consideradas siempre como sujetos de la inferioridad. Entonces viene alguien de afuera y cree tener la potestad y la verdad absoluta por sobre nuestro trabajo, aunque nunca tuvo la necesidad de pararse en una esquina, aunque no sabe lo que es lidiar con el estigma, no conoce de los calabozos de la cárcel y de la criminalización, no sabe cómo impactan los efectos de políticas punitivas cuando equiparan trata con trabajo sexual, no saben lo que es vivir en la clandestinidad,
pero creen que ellos y ellas tienen más legitimidad o por habernos estudiado, por haber visto una película, por haber visto inclusive una serie en Netflix, creen que ellos tienen mayores conocimientos y una voz legitimada para poder hablar por sobre la realidad que nosotras traemos con nuestra vida y con nuestras trayectorias. O sea, ser más escuchadas, ¿no? Básicamente. O sea, una de las grandes cosas que quisieras que quede reflejado. Has mencionado justamente esto de que el activismo y el trabajo sexual, bueno, muchas veces no van de la mano, ¿no? O que a veces no pueden convivir dentro del mismo espacio. ¿Cómo manejas esa dualidad entre ser trabajadora sexual y una figura pública que cada vez se escucha mucho más tanto en Argentina, bueno, ahora en Chile, que lucha activamente, o sea, justamente que lucha activamente por los derechos laborales de las compañeras y los compañeros? Mira, yo creo que cuando una es activista, no solamente en el caso mío como defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, cuando una es activista dentro del campo en el cual, habita y el recorrido que tiene, no puede separar nunca a la persona. Digamos, yo soy activista las 24 horas del día. No es que llego a mi casa y me olvido de mi activismo. No, o sea, mi vida está atravesada por el activismo. Sí. No solamente con respecto al trabajo sexual, sino con abrazar otras luchas, por preocuparme y por también poder entender las luchas de otros sectores, entender que nuestra lucha no es sectorizada, sino que tiene que ver con una lucha que va más allá de nuestro colectivo, que tiene que ver con una lucha de clases, que tiene que ver con una cuestión atravesada, ¿no? Por el racismo, por la discriminación, que no solamente somos nosotras las discriminadas, sino que también hay otros colectivos que también luchan por ser escuchados y escuchadas, ¿no? Le pasa a las compañeras del colectivo travesti trans, le pasa a las compañeras afrodescendientes, le pasa a las compañeras de los pueblos originarios, le ha pasado históricamente a las compañeras del activismo lésbico, ¿no? Toda la lucha que tuvieron que dar, inclusive dentro de espacios feministas, para ser escuchadas, para ser mencionadas, para construir un feminismo o un transfeminismo que nos incluya a todos y a todas. Así que eso, digamos, no se puede, por lo menos yo no puedo separar, digamos, la persona del activismo. Bien. Sí, también hay algo político, ¿no? En la elección constante de qué luchas en cuáles estar, ¿no? Como, bueno, se suele generalizar, ya hablando un poco más del trabajo sexual, ¿no? Se suele generalizar en relación al perfil de los clientes, ¿no? Como, pero en realidad, bueno, leyendo tu libro, que me pareció muy lindo, relatás, bueno, también muy crudo, ¿no? Pero relatás cuestiones muy puntuales en relación a cierta diversidad, ¿no? que hay en los clientes. ¿Podés contarnos cuáles son los tipos de clientes que suelen buscar este tipo de servicios? Mira, yo quiero decir que cuando yo empecé a ejercer el trabajo sexual, uno de los grandes temores era encontrarme con personas, ¿no? Que creen que por tener el dinero tienen un poder sobre mi persona, sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones, si podía tener la capacidad de poner límites o los límites no existían. ¿Qué me podía pasar, ¿no? Con personas desconocidas dentro de cuatro paredes? ¿Cuál era la manera de defenderme, ¿no? Si me llegara a pasar algo que por ahí no estaba pautado en la negociación, en los acuerdos y en los arreglos, y siempre la mirada que tenía con respecto al cliente era que me iba a encontrar con personas malas, que me iba a encontrar con personas violentas, que me iba a encontrar con personas que a mí me iba a dar asco atenderlas. Eso era lo que yo pensaba antes, y ese era mi peor temor, ¿no? Es decir, me voy a encontrar con personas que a mí me va a generar incluso como rechazo al poder compartir mi intimidad, a poder compartir, ¿no? mi sexualidad. Sobre todo porque yo, digamos, vengo criada, como la gran mayoría, como todas, en una sociedad machista, en una sociedad donde hay ciertos mandatos que hasta el día de hoy parece ser que algunas sí o sí tenemos que cumplir, y la sexualidad es uno, ¿no? En parte que está atravesado por mandatos, por cuestiones meramente morales, por miradas puritanas. A nadie se le ocurriría, digamos,
¿no? Que la sexualidad pudiese estar atravesada por el dinero. Sin embargo, digamos, yo mirándolo desde afuera, digamos, hay un montón de instituciones avaladas por el Estado, por esta sociedad, que están atravesadas por el dinero. El matrimonio es una de ellas, ¿no? Que están atravesadas por acuerdos económicos. Sin embargo, no le cae todo el peso de la moral, el control social y el control policial, como si se nos cae por sobre quienes decidimos poner precio a nuestros servicios sexuales y ofrecerlo, ¿no? A cambio de una remuneración económica. Entonces también los clientes, ¿no? Quien vaya y demande nuestros servicios tiene un estigma. Tiene un estigma de pensar que todos son machistas, ¿no? Como si fuese que los únicos machistas son los clientes de las trabajadoras sexuales. Como que los únicos violentos en esta sociedad son los que van a demandar servicio de las trabajadoras sexuales, como si fuese que no hay maridos violentos, no hay compañeros en activismo violentos, no hay referentes políticos que han sido violentos, digamos, como que todos los violentos y los machirulos nos los encajan a nosotras, ¿no? Y se ve como una mirada inclusive muy infantilizadora de tutelaje permanente, como que nosotras no vamos a poder defendernos aunque estemos dentro de cuatro paredes, sin derecho, en desventajas. Entonces digo, cuando se habla de los clientes, se habla desde ese lugar, ¿no? De estigmatizar, pero a la vez también de infantilizar mucho nuestra capacidad y nuestra agencia, ¿no? Si podemos o no poner límites, dónde está presente el consentimiento o no de la trabajadora sexual. Y esto, como una infantilización y crearnos siempre como las víctimas que estamos ahí, ¿no? Padeciendo, ¿no? Y la verdad que yo en muchos, cuando atiendo a clientes, sin romantizar el trabajo sexual, yo veo personas humanas que van ahí en búsqueda de distintas formas de disfrute sexual, no de la que tenemos bien aprendida, ¿no? Porque parece ser que la única manera del disfrute sexual que pueda haber, por lo menos en una pareja heterosexual, tiene que ver con la penetración, tiene que ver, ¿no? Con la humillación, tiene que ver con el padecimiento, tiene que ver con la violencia y no con el goce, con el placer o con otras formas que se salgan por fuera de esos mandatos de posibilidad de disfrute sexual. Entonces, digo, a mí cuando han venido clientes y me han pagado para que me cuenten, ¿no? Sus fracasos amorosos, para pedirme un consejo, a mí eso me descolocó. Dicen como, ¿no? Decir, ¿desde qué lugar crees que yo puedo darte un consejo o puedo escucharte? Y mucho me decían, mira, yo necesito esto, porque necesito un lugar donde poder compartir con otra persona y que esa otra persona no me juzgue. Y la trabajadora sexual no te va a juzgar, porque nosotras ya sabemos lo que es vivir con el señalamiento constante de que te juzguen todo el tiempo, de que salí de tu casa hasta que volvés de tu casa, abrí la heladera y ponés un plato de comida en la mesa de tu casa, todo el tiempo están juzgando de dónde sacaste esa plata, ¿no? Claro. Qué bien ganada o qué bien digna está este dinero con el que vos mantenés, en este caso, a tu familia. Entonces, claro, digo, no hay un estereotipo de cliente. Ahí sí lo que hay es un imaginario constante de ubicar que los clientes son personas malas, que son nefastas, que son deshonestas, que son machistas, que son virulentas. Sí, hay eso, pero también hay otro tipo de personas que van a buscar otra forma de relacionarse con las trabajadoras sexuales. Hay personas que no cumplen con las normas del estereotipo de la belleza. A mí me ha pasado eso, de atender a personas que ellas mismas me lo dicen, yo vengo a pagar porque sé que soy feo, digamos, porque sé que si voy a una reunión no voy a ser mirado, porque mi cuerpo no tiene un capital erótico, porque no tengo nada para ofrecerle a la otra persona en cuestiones de belleza, tampoco en cuestiones económicas. Digamos, sé que estoy en desventaja y la única manera que a mí me queda para poder disfrutar sexualmente es esta. Después están los que no quieren tener compromiso, que dicen acá esto me es mucho más fácil, vengo, te pago, hablamos, la pasamos bien y después yo sé que vengo a mi casa y no hay una continuidad de una responsabilidad afectiva, más allá de la responsabilidad como cliente de cumplir los límites y los acuerdos que se pactan, ¿no? Antes de ofrecer el servicio. Después están las personas muy grandes, ¿no? Que están solas. Yo, la mayoría de mis clientes son divorciados, la mayoría de mis clientes son viudos, ¿no? Y esto, digamos, hay un montón de
de relaciones con los clientes, que vuelvo a decir, yo en mi libro hablo de malas experiencias y después otras experiencias muy lindas también. Sí. Claro, que no sé si encajarla en buenas, porque siempre está esta dicotomía, ¿no? Que tiene que haber algo bueno y algo malo, y no encontrar como intermedios más grises, en decir, dentro del trabajo sexual hay relaciones sociales. No es que el cliente viene, me tira la plata y solamente me ve como un objeto, no, si es así, digamos, yo tengo la posibilidad y la capacidad, y ahora tengo herramientas y conocimientos y estoy organizada, de poder decirle que no, o de no atenderlo, o de poder decirle, che, mira, la verdad que no me gusta este modo con la que vos tratás a las personas. Pero después están otros que vienen y con la que hay afecto, digamos, con esas personas se pueden construir afecto, y eso no quiere decir que yo me enamore de los clientes o que los quiera, hay afecto, ¿sí? Hay un cliente que a mí me ayudó cuando mi hijo estaba enfermo, yo no tenía obra social, y vino a las 3 de la mañana porque mi hijo tenía varicela, y me llevó y me prestó su obra social para que lo pueda atender en un sanatorio. ¿Y cómo no va a haber un afecto con esa persona, ¿no? Que se interesó no solamente en mí como persona o en mi sexo, ¿no? Se interesó en un problema que me estaba pasando y me estaba atravesando desde la maternidad, que yo materné siempre sola a mi hijo, así cuando me quedé sin casa, digamos que hay un cliente que vino, me prestó su garantía de su vivienda para que pueda vivir. Digo, si hubiesen habido feministas abolicionistas en ese momento que luchan porque no se reconozca el trabajo sexual, dándonos una mano cuando teníamos la soga al cuello, y capaz que estaríamos militando otra cosa, pero no estuvieron ahí. Lo que estuvieron o fueron compañeras que saben lo que es pasar por esas situaciones de desigualdad, o clientes que a través del afecto nos ven mucho más allá de esa trabajadora sexual que está parada en la esquina solo ofreciendo un servicio sexual. Perfecto. Dentro de, digamos, del rubro, vos, digamos, más allá de, digamos, hay diferencias marcadas entre trabajadoras sexuales de distintos sectores sociales, ¿no? ¿Cómo se viven esas desigualdades y qué impacto al momento de ejercer tiene en la vida laboral? Bueno, yo creo que hoy por hoy, por lo menos en el contexto argentino, las más criminalizadas, las más perseguidas, las más violentadas y a las que más se le vulneran sus derechos son las compañeras que ejercen trabajo sexual en la calle. Digamos, ahí hay una política de higienización, una política de expulsión, de control social y policial que recae sobre las trabajadoras sexuales más precarizadas, más marginadas, que vienen de los sectores populares. O sea, hay una criminalización de la pobreza. Digamos, lo que molesta es a la trabajadora sexual que viene de un extracto social de sectores populares que habitan lo público, ¿no? Que se ve, que está ahí, que todo el mundo sabe que hay zonas de trabajo sexual. Entonces, como me molesta ella, ¿no? O ellas, pido a la policía que la saquen, hago códigos contravencionales o artículos de falta más represivos para que abandonen los centros de las ciudades y vayan a trabajar al costado de la ruta o en lugares mucho más alejados a la vista de todos, ¿no? De hecho, los códigos contravencionales que están en Argentina hablan de eso, ¿no? Como determinar dónde. ¿Y dónde es? Lejos de las escuelas, lejos de las iglesias, lejos de las viviendas. Allá no están diciendo dónde. Digamos, están diciendo, ¿no? Aisladas totalmente donde se puedan ver. Porque lo que molesta no lo quiero ver, ¿no? Lo quiero seguir escondiendo. Cuanto como más sociedad. alejadas, mejor, ¿no? Claro. Digamos, como... y con un control, ¿no? Que esté la policía controlando que no se pasen, ¿no? Los límites impuestos, ¿no? Por esas lógicas punitivas. Pero hoy por hoy, por ejemplo, hay una reconfiguración del trabajo sexual, de lo que se entiende por trabajo sexual. Hay otras modalidades de ejercer el trabajo sexual, y lo que ha aparecido en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y también de cómo la virtualidad, ¿no? Atraviesa nuestras vidas, la cotidianidad, ¿no? de nuestras vidas, de nuestro activismo, como también en el trabajo. Por supuesto, el trabajo sexual no está ajeno a eso. Y hoy por hoy hay mucho trabajo sexual en la virtualidad,
en plataformas virtuales, en páginas web, ya sea en páginas web publicando sus servicios y no teniendo que tener un espacio físico para trabajar, tan solo un teléfono, una conexión a internet, poder ofrecer servicios como la venta de pack de fotos, de videos, de videollamadas inclusive, compañeras que trabajan en plataformas como OnlyFans, que por ahí es la más conocida, que inclusive sus ingresos son a través también de billeteras virtuales, ¿no? El dinero por PayPal, por acá Mercado Pago, o sea, billeteras virtuales. Y hay incluso, ¿no?, como una atomización de ese trabajo, porque no está en lo individual, ¿no? En la calle vos tenés zonas de trabajo sexual y si hay una redada policial, vamos todas contra la pared. Entonces sí o sí hay como una urgencia en lo organizativo para poder transformar esa realidad a la que estamos expuestas por la criminalización de nuestro trabajo. Sí o sí tenemos que organizarnos. Bueno, en el trabajo virtual lo que hay es mucha individualidad, ¿no? Es como que la meritocracia, ¿no? En decir, vos lo único que necesitas acá es una buena conexión a internet, un buen teléfono, una buena computadora, poder tener conocimientos de cómo se manejan estas plataformas, ¿no? Vender tus fotos, pero no tenés al lado otra compañera, ¿no?, que está ahí en tu casa o en el espacio donde ejerces trabajo sexual, que te pueda contar, ¿no?, lo que está pasando, si trabajas, si no trabajas, si la billetera virtual se quedó con su dinero, si no pudo sacar su dinero porque está en dólares, si encontró en otra página que sus fotos... que le robaron el contenido y aparecen sus fotos y sus videos como pirateadas y no tiene control sobre eso. Y después que muchas de ellas que están trabajando en plataformas virtuales no se reconocen como trabajadoras sexuales, o sea, se presentan, ¿no?, como creadoras de contenido, como que están creando contenido. Sí, es muy común. Cuando vos la interpelás, o como modelo, ¿viste? Cuando vos la interpelás y decís... Pero lo que vos estás creando no es algo nuevo, sino es algo que ya se hace hace muchísimos años y es trabajo sexual. Y muchas te dicen, no, acá esto no es trabajo sexual porque yo no tengo contacto con el cliente, porque no está la penetración, porque yo no necesito pararme en una esquina. Y decir, bueno, pero esa mirada que vos tenés justamente parte de la idea de que hay solo un modo de ejercer trabajo sexual y ese tiene que ser castigado. Entonces, mientras vos podés decirte públicamente que sos creadora de contenido y te celebran porque vendés fotos de tus pies y ganás dólares, hay otras que no tienen la posibilidad de tener este aparatito que tenés vos, los conocimientos que tenés vos, ser blanca, de clase media, tener otro estatus social, y sobre esos otros cuerpos no hegemónicos, migrantes, racializados, marrón, empobrecidos, recae todo el peso. Pero no vas a estar exenta, digamos, porque en algún momento van a venir a querer controlar el tipo de trabajo sexual que haces, y de hecho las que han llegado a la organización han llegado intentando querer recibir asesoramiento contable, por ejemplo, porque habían perdido su dinero. Las billeteras virtuales habían quedado con su dinero y ellas, para poder reclamar el dinero y poder cobrarlos en el banco, tenían que demostrar de dónde venía. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, viste que necesitas verdaderamente estar agrupada para que el reconocimiento del trabajo sexual no sea solamente para las de la calle, sino que vos puedas, no sé, tener una herramienta de poder demostrar que tus ingresos de ese dinero que está en las billeteras virtuales es de un trabajo que está legal y reconocido en Argentina. Ese marco legal no existe hoy. Vos no tenés manera de poder demostrar digamos, y de justificarlo. Claro. Lo vas a poder justificar bajo otras modalidades de manera engañosa, como masajista, como servicios personales directos, como peluquera. Esas son las alternativas, ¿no? Las formas reconocidas, ¿no?, legalmente, pero no hay ninguna categoría que diga que vos sos creadora de contenido. No hay ninguna categoría que diga que vos sos trabajadora sexual, porque no está reconocido ese tipo de actividad. Por ende, o te haces monotributista y te das de alta en la FIT con estas categorías de manera engañosa, pero siendo consciente que lo estás haciendo de manera engañosa porque el trabajo verdaderamente que estás realizando no existe como sujeto legítimo ni para el Estado ni para la sociedad. Bueno,
En términos de seguridad, yo te iba a preguntar también cuáles son los mayores riesgos que enfrenta una trabajadora sexual, ¿no? Y cómo se puede mitigar esos riesgos. Bueno, yo creo que el mayor riesgo es ir presa. ¿Cómo decís? ¿Cuál es el riesgo que hoy por hoy atraviesa una trabajadora sexual, más en este contexto actual? Sí. Con un gobierno, digamos, con discursos fascistas, con prácticas de mucha represión, con discursos que habilitan, ¿no?, el control punitivo, dándole mayor poder a la fuerza de seguridad, con represión hacia los sectores populares, con control policial, con racias que tienen que ver con operativos de limpieza, con operativos de saturación que hay en los barrios y que no solamente recaen hacia las trabajadoras sexuales, sino que también recaen hacia las personas en situación de calle, hacia los vendedores y vendedoras ambulantes, hacia los manteros y las manteras, hacia los colectivos migrantes, hacia las compañeras del colectivo travesti trans, digamos, en estos barrios donde habitan estos sujetos, estos cuerpos, estos colores de pieles, y estos trabajos informales y no reconocidos que se ejercen en el espacio público, lo que hemos recibido es un incremento de la violencia estos últimos tiempos, ¿no? En este último tiempo. Entonces, las estrategias organizativas, lo primero que plantean es el conocimiento de las legislaciones que tenemos, ¿no?, para poder entender qué es lo que puede hacer la policía y lo que no, cuáles son los límites, ¿no? Y creo que ahí es importante poder entender que hay sujetos en esta sociedad en la que atravesamos una democracia muy debilitada, porque muchas veces, justamente por no tener un reconocimiento laboral o por ser sujetos delegitimados socialmente, laboralmente y estatalmente, no tenemos ningún amparo estatal. Entonces tenemos que ser incluso hasta muy creativas desde nuestra organización para poder establecer ciertos límites de lo que te puede o no te puede hacer la policía, de ponerle nombre también a lo que te hace la policía, ¿no? Si la policía te hace un operativo, te pone contra la pared, te abre la cartera, te roba, te saca el dinero y te hace firmar un acta, pero después nosotras desde la organización no podemos constatar que eso fue legal porque no existe ningún registro del acta que te hizo, poder decir, mira, la policía, aparte de que te violentó, te robó. O sea, ese dinero que la policía se llevó y te dijo, anda a la comisaría y acércate, tráeme una boleta y una factura que demuestre que este dinero es tuyo, ¿no? O el celular, me llevo el celular, acércate a la comisaría y demostrame legalmente cómo lo compraste. Que es tuyo, yo te lo devuelvo. Pero resulta ser que después, cuando vamos al sistema y cuando vamos a reclamar, no está registrado eso. Entonces digo, eso es lo que está pasando hoy por hoy y por eso nosotras desde la organización fomentamos muchísimo la importancia de estar organizadas, de entender, ¿no?, los procesos judiciales, de poder entender a las fuerzas de seguridad. Digo, porque hoy por hoy no solamente lidiamos con la policía de la ciudad, que son los que están vestidos de color bordó, sino que a veces aparecen otros agentes, inclusive vestidos de civil, y poder decirle a la compañera, esto es brigada, estos de negro son parte de esta fuerza de seguridad. O sea, poder comprender, ¿no? Un poco en dónde están parados, un poco ¿no? Estamos paradas. Un poco entender el seguridad. contexto, ¿no?, de la represión, ¿no? Que hay compañeras que me dicen hace 12 años que trabajo y hace 12 años que no me hacían actas contravencionales y ahora me hacen una, y le decimos, bueno, te hacen una porque esto es parte, ¿no?, de un modelo de país de control punitivo y de represión sobre, no solamente hacia vos, sino hacia otros sujetos que están en la misma situación de vulnerabilidad que atravesamos las trabajadoras sexuales. Y después, bueno, hay grupos de WhatsApp que tenemos. Bien. También pudimos amigarnos con la tecnología y poder entender que por ahí el teléfono es una herramienta para nosotras, para poder filmar cómo son los operativos. De hecho, las denuncias que hemos hecho para denunciar a las fuerzas de seguridad con sus operativos desmedidos, con su racia y con su violencia, siempre han sido amparados bajo no solamente el testimonio de las compañeras que se animaron a denunciar, sino también hacia los videos que otras compañeras aportaron, ¿no?, de cómo ha sido esa racia, ¿no? Entonces, para nosotras ahí los videos o el tema de en el grupo de WhatsApp, cuando hay un operativo y la compañera da aviso, también la importancia, ¿no?, que nos comparta la ubicación. De hecho, ahí con la ubicación, cuando nos comparte la ubicación y no deja de contestar, sabemos que está presa, ¿no? Porque la ubicación nos da... Justo en la comisaría. O en la comisaría, o en la alcaldía, o en claro. una dependencia estatal. Entonces ahí también podemos activar
con los abogados, muchos talleres de alfabetización judicial. Esto, entender ¿Tienen abogadas? Tenemos abogados, abogadas, es una de las asesorías que brindamos dentro de nuestra organización. Hay talleres, yo creo que entender el derecho penal es un poco también entender que nosotras, más allá de que no tenemos derechos laborales, tenemos derechos humanos que se están vulnerando, pero también tenemos una capacidad organizativa para poner ciertos límites, para frenar ese tipo de situaciones que atraviesan las compañeras casi todos los días. Es importante, ¿no? Esto que mencionabas de estrategias de cuidado también entre ustedes. Me parece que eso, justamente yo te iba a preguntar, como que dentro de la comunidad de trabajadoras sexuales, ¿cómo es la relación entre las compañeras, ¿no? Vos mencionás un concepto que me pareció maravilloso, que es sororidad puteril, ¿no? ¿Existe un sentido de red, de apoyo, por lo que, vos mencionás, al parecer sí, o hay algo también de la competencia que ahí prima sobre los lazos de solidaridad, ¿no? ¿Cómo es esa interacción también en el espacio público, con los vecinos? No sé si nos querés contar un poco sobre eso. Sí, yo creo que con respecto a la solidaridad o los lazos comunitarios, ¿no? que tenemos entre trabajadoras sexuales, tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia colectiva. Esto, como dejar de pensar que solamente a mí me está pasando, ¿no? Sino entender, hoy te pasa esto a vos, pero si no haces nada para poder transformarlo, mañana le va a pasar a otra y es una cadena, ¿no? Eso nos costó muchísimo poder entender que no es que hoy paso por la zona, veo una racia policial y yo como no estoy o no estoy participando en ese procedimiento, me salvé. ¿no? Y naturalizo. Ya está, sálvese quien pueda, claro, ¿no? Claro. Pobre de las otras, hoy me salvé. Y poder hacer hincapié que es decir, hoy no estás vos contra la pared. Pero eso no significa que mañana pasado, te pueda la tocar, semana que viene, digamos, te pueda tocar. ¿No? Y que otras compañeras que están ahora contra la pared y vos estás mirando sin poder hacer absolutamente nada, cuando te vean a vos contra la pared, ¿qué pasa si responden del mismo modo que vos respondés, ¿no? Y esto también entender que no es una cosa de convertirte como en la mártir del movimiento de trabajadoras sexuales, con tan solo avisar en el grupo, chicas, miren, en tal calle pasé recién y hay compañeras que no sé quiénes son, pero son trabajadoras sexuales y están contra la pared. Eso ya rompe con una cuestión, ¿no? De el sálvese quien pueda, total, o salvate solo. Y creo que con eso lo entendimos perfectamente en la pandemia. Eso quedó totalmente demostrado y evidenciado, que cuando muchos y muchas, acá había una frase que era nadie se salva solo, como una política de Estado, pero también había otra frase, ¿no? que decía como para concientizar frente a la crisis sanitaria, quédate en casa. Y nosotras ese quédate en casa nos interpelaba un montón, primero porque no teníamos casa. Estamos hablando de personas que no somos propietarias y que el acceso a nuestra vivienda es súper precaria, con contratos que son de palabra, con acuerdos, con pagos diarios. Entonces el quédate en casa hacía que la compañera... Era para algunos pocos, en realidad, era ¿no? para algunos pocos que tienen tienen esa posibilidad, que tienen ese colchoncito de derechos, en ese amparo, ¿no? Ciertos privilegios también, privilegios, ¿no? Claro. Entonces había muchos sujetos, inclusive del activismo, que desde su casa mostraban cómo estaban en pijama. No, mostraban en las redes sociales, en las historias de Instagram, qué series en Netflix estaban viendo. Y nosotros lo que teníamos era un estallado de la organización de compañeras que nos pedían para comer, que nos denunciaban de que la estaban desalojando, que ya habían entregado su teléfono celular, que habían entregado su televisor como forma de pago para que no las desalojasen. Entonces creo que ahí hicimos mucho hincapié, ¿no? A la cuestión colectiva, ¿no? De poder entender que sí, efectivamente nadie se salva solo, pero que nosotras estábamos muchos escalones más abajo del poder sentirnos contenidas por ese quédate en casa, cuando nuestra vida está atravesada por la precariedad, por la falta de derechos y por la vulneración. Así que a partir de ahí, se ha gestado muchísimo más. Nos hemos aferrado más a lo comunitario, ¿no? Que creo que a veces
cuando todo pasa por lo estatal, ¿no? Por las reivindicaciones y las exigencias, ¿no? A la protección estatal, se borra mucho los lazos que se construyen desde la comunidad. Y eso es lo que nos hace que hoy nosotras, por más que tengamos todo un Estado represivo que nos gobierne Milei, podamos seguir estando organizadas. ¿No? Sí. Porque lo que primó por sobre, no tenemos derecho laboral, no tenemos obra social, no tenemos jubilación, no tenemos una ley que proteja los derechos nuestros, no tenemos un Estado presente, la mayoría de las oficinas estatales con las que antes podíamos articular ahora han no sido cuentan, desfinanciadas, digamos, claro. cerradas, pero tenemos algo mucho más poderoso que eso, que es lo comunitario por sobre las cosas, por sobre todas las cosas. Entonces, mientras algunos y algunas, frente a esta monstruosidad, digamos, ¿no? de Estado que tenemos enfrente, repliegan sus luchas, se guardan como una forma, ¿no? de decir, bueno, paremos hasta acá, cuidémonos, guardémonos. Nosotras respondemos que es todo lo contrario. Claro. No, cuanto más monstruo el que tenemos enfrente, donde vos tenés que radicalizar más tu discurso y tenés que estar mucho más, digamos, en la primera línea, porque ahí hay que hacer toda una reconstrucción, ¿no? El Estado es esto que tenemos ahora en términos de represión, en términos de control social. Bueno, poder dar la discusión también, no desde una defensa del Estado proteccionista, ¿no? Sino de una discusión de qué Estado verdaderamente queremos y qué es el Estado para una pobre, qué es el Estado para una trabajadora sexual, qué fue el Estado para nosotras. Cuando la pandemia, mientras algunos estaban ahí desde su casa, en pijama, mirando Netflix, nosotras teníamos que andar armando bolsones de mercadería y repartiéndolo a todos los hoteles y a todas las pensiones donde vivían nuestras compañeras. Mientras algunos tenían, no sé, la posibilidad de tener una ley o un decreto de prohibición de desalojo en los alquileres, porque tenían recibo de sueldo, porque tenían un papelito. Sí, algo donde que lo poder justificara, ampararse. digamos, Nosotros ¿no? no teníamos Como, nada. claro. Entonces, a nosotras no nos servía ese decreto presidencial de prohibición de desalojo en los alquileres, porque no teníamos nada donde ampararnos, y porque los pagos, vuelvo a repetir, no eran mensuales, sino que eran acuerdos económicos que tenían las compañeras de pago diario. Así que, nada, yo creo que hay que seguir insistiendo en lo comunitario, en la solidaridad, pero sobre todo en la ternura, ¿no? En la ternura que se gesta ahí. Que yo puedo estar enojada con una compañera, pero cuando esa compañera necesita una mano, no es que sale lo primero, ¿no? El escarnio público, la cancelación y soltarle la mano, sino poder construir pese a las diferencias y no soltarnos la mano, que en algunas cosas no coincidamos y que en algunas cosas no estemos de acuerdo a esto. Si viene una compañera que está en Instagram y no se reconoce como trabajadora sexual y dice que es creadora de contenido, pero viene, golpea la oficina de la organización, la puerta de la organización y nos dice, mira, PayPal se quedó con esta cantidad de dinero, y yo no le puedo cerrar la puerta. Total. Porque es la posibilidad para que esa compañera se concientice de que por qué es importante estar adentro del sindicato y no afuera. Totalmente. Has hablado también de la importancia de pactar conductas antes de un servicio, ¿no? Como una especie de encuadre, admisión, ¿no? ¿Cómo funciona esa negociación? ¿Cómo es esa interacción también? ¿O qué aspectos se consideran antes de brindar el servicio que ustedes brindan? Bueno, como trabajadora sexual callejera, digo, porque después hay distintas modalidades de trabajo sexual, claro, hay distintas formas sí. que los clientes se contactan y distintas estrategias que las compañeras y los compañeros, digamos, despliegan y llevan adelante. Creo que hay muchísimo énfasis en lo que te da la experiencia de ejercer el trabajo sexual. Que la experiencia no es una acumulación de conocimiento, de transitar el espacio público, de saber cómo moverte en la calle, de saber qué hacer frente a las racias policiales, cómo defenderte, ¿no? Cuando un vecino quiere venir y echarte del espacio público, pero también esa cantidad de años que una lleva ejerciendo el trabajo sexual también te lleva a tener lesiones aprendidas en cuanto a negociaciones, ¿no? ¿Cómo lidiar con los clientes? Claro, ¿no? tal cual, yo eso sería la cuando pregunta. el cliente, digamos, a ver, la mayoría de los clientes que van en búsqueda de servicios sexuales, de trabajadoras sexuales del espacio público, van en auto, ¿no? Entonces, digo, yo he aprendido un montón, incluso por consejos que me han dado otras compañeras, ¿no? compañeras. Claro, te iba a preguntar. Que en la negociación no importa la cara de la persona.
no importa que yo, digamos, me centre en la cara, que hable, ¿no? Lo mire a los ojos, como estas cosas, sino que muchas me dijeron, mirale el auto, aprendete el modelo del auto, aprendete la matrícula del auto y mirá el auto, porque el auto de la persona dice un montón justamente de esa persona que para vos es una persona desconocida y que te quiere llevar por primera vez, ¿no? A compartir cierto tiempo, un rato de tu intimidad. Y la verdad que con el tiempo me dio la razón, que el auto dice un montón de cosas, ¿no? Dice incluso de cosas que tengo que tener en cuenta cuando entablo la conversación con ese cliente. Tiene que ver mucho también con el contexto en el cual ese cliente me va a buscar, digamos. Por ejemplo, si estamos en un proceso de elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales, la discusión o la charla con el cliente va a estar atravesada por eso. Va a estar atravesado por el clima, por ejemplo. Es parte de la conversación. Si el día está feo, si el día está lluvioso, y vamos a hablar de eso. Si el día es caluroso, vamos a hablar de eso. Si hace frío, vamos a hablar de eso. Pero también, digamos, de qué cosas yo no puedo hablar si, por ejemplo, me pasaba con la cuestión del debate en Argentina, cuando se discutía en el Congreso Nacional el aborto legal, seguro y gratuito. Digamos, si yo veo que el auto tiene un montón de estampitas, ¿no? Religiosas, claro, tiene rosarios, y yo no le voy a ir a decir a ese cliente que yo soy pañuelo verde y voy a decir aborto legal, seguro y gratuito y le voy a golpear la puerta. No, es mi cliente. Voy a tratar de no sacarle ese tema o de poder esquivarlo, porque sé que voy a entrar en un conflicto, ¿no? De debate y voy a pasarla mal. Tanto totalmente él como yo. Sí, o sea, evitar situaciones incómodas en relación, claro. Después también digo, el auto, yo puedo saber cómo está compuesta la familia del cliente solo por los stickers que tiene el auto. Digamos, hoy por hoy, atrás del auto, la gran mayoría pone los stickers de todo. Sus dos hijitos, el perrito, el gatito. O sea, yo puedo saber ya sin hablar con él que es una persona casada, que es una persona que tiene hijos, que tiene familia y hasta la mascota que tiene. Después, lo que tiene detrás del auto, cómo está el auto. Si el auto está limpio, estoy frente a una persona que no va a ser necesidad que los límites que yo ponga tengan que ver con la higiene de esa otra persona. Ahora, si el auto es un desastre, no sé, hay clientes que por ejemplo vienen a las 10 de la mañana y veo atrás que tienen un montón de cosas que tienen que repartir, entonces están en horario de trabajo, entonces digo, es un cliente que viene por una cuestión mucho más rápida porque tiene que seguir trabajando. Claro. Si veo que tiene la sillita del bebé, bueno, también, digamos, veo de que un padre, no sé, cierta confianza me da, aunque por ahí después termina en otra cosa, pero digo, y yo me termino de subir, eso lo he aprendido también de mis compañeras, 2 cosas para tener siempre en cuenta. Primero se cobra antes de dar el servicio, nunca se cobra al final. Eso te evita un montón de inconvenientes. Se cobra antes. Y después vos te subís al auto cuando ya tenés el acuerdo. O sea, nunca es que el cliente se para el auto y vos ya abrís y te sentás, no. Vos te sentás al lado de él cuando el acuerdo está cerrado. Entonces todo lo haces desde afuera, ¿no? La conversación de estás trabajando, sí, dónde vamos, están los hoteles, mi servicio sale esto. Hay algunos que directamente acuerdan en principio, otros por ahí en este contexto de crisis te regatean un montón. Entonces hay mucha discusión con respecto al precio, mucha discusión con respecto al precio, ¿no? Y ellos contándote, no llego a pagarte a vos o al hotel, me haces menos, por favor, por hoy. Claro. Sí, más en este contexto, ¿no? Que decís, tal vez, de crisis que se da cuestión económica. Bueno, muchas veces el trabajo sexual se asocia erróneamente con problemas psicológicos, ¿no? Como desde tu experiencia, tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos en salud mental que enfrentan las trabajadoras sexuales? Bueno, yo primero digo, para poder introducir a la pregunta, decir de que
en parte el estigma, el imaginario y los estereotipos que se construyeron socialmente y con los que nosotras lidiamos todo el tiempo, ¿no? Teniendo que defendernos de que no somos víctimas, que somos trabajadoras sexuales, que no vemos nuestro trabajo como violencia, sino que las condiciones laborales en las que lo tenemos que ejercer son violentas, por eso pedimos el reconocimiento, ¿no? Todo el tiempo que se nos crea que somos sujetos de la inferioridad, dando cuenta que tenemos capacidad de decisión, de organización, de poner límites, también es cierto, elección, ¿no? Y de elección, por Más que... supuesto. También es cierto que desde el ámbito del campo de la psicología han tenido intervenciones en nuestro trabajo, en nuestra actividad, en nuestra vida y en nuestra cotidianidad que han fomentado a ese estigma, a esos estereotipos, a ese imaginario y que han ido de la mano de la criminalización del trabajo sexual. Por ejemplo, cuando en Argentina se reformó la ley de trata en el año 2012, se crea una Oficina Nacional de Rescate a las personas víctimas de trata que pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación. Está conformada esa Oficina de Rescate por trabajadoras sociales y por psicólogas. ¿Cuál es el rol de las trabajadoras sociales y de las psicólogas? Es ingresar en los allanamientos que hacen las fuerzas de seguridad a departamentos, a busquerías, a cabaret en ese momento, porque ahora están prohibidas, a espacios cerrados donde se desarrollaba o se llevase en adelante. La figura que utilizaban era actos de prostitución para no hacer mención al trabajo sexual, y ellas elaboraban informes de las condiciones de vida de las personas que se encontraban en ese momento en el allanamiento. Y ese informe tenía un peso de autoridad que el fiscal o el juez, antes de dictaminar la clausura o no de ese lugar, la criminalización o no de las compañeras que habían sido detenidas, se basaban en la lectura de ese informe. Y ese informe lo que hacía era victimizar, ¿no?, las trayectorias, las experiencias y las decisiones que llevaban adelante nuestras compañeras. Y de hecho muchas lo que han hecho es que hay compañeras que en esas entrevistas que hacían las psicólogas, han compartido parte de su historia y después esas historias vos las encontrabas en libros escritos por estas psicólogas o las encontrabas a esas historias que eran parte, ¿no?, de una confidencialidad en una entrevista, en un allanamiento, en un procedimiento, de las historias que las compañeras le contaban en artículos periodísticos. Entonces vos te encontrabas un artículo periodístico que decía: desbarataron una red de trata, liberaron a 5 víctimas, y vos después en la bajada, en el artículo, encontrabas parte de la historia que las compañeras le habían contado, pero tergiversado desde con otra mirada, ¿no? Hay una compañera que le habían preguntado si alguien de su familia sabía a lo que ella se dedicaba, y ella contó que la única persona que sabía a lo que ella se dedicaba era su padre. ¿Por qué? Porque ella lo vivía con tanta angustia, la cuestión de la mentira, de la vergüenza, del ocultamiento, que una vez su padre la vio tan angustiada y que ella le dijo: mira, papá, te tengo que contar algo, yo no soy lo que te dije que era, yo soy trabajadora sexual, y uno de los temores que tengo es que cuando se entere mamá, cuando se enteren mis hijos, cuando se enteren mis hermanas, me excluyan, me quiten el saludo, piensen que es una deshonra, se avergüencen de la hermana que tienen, de la madre que tienen y de la hija que tienen. Y que el padre la abrazó y le dijo: quédate tranquila, hija, yo sí te voy a aceptar, yo te quiero igual, no importa que te dediques. Eso que la compañera contó en esa entrevista fue tergiversado de una manera en que el padre la explotaba sexualmente porque era el único del entorno familiar que sabía, y lejos de ayudarla había legitimado, claro, como que había sido cómplice, digamos, era el cómplice de la explotación y el cómplice de la vulneración de la compañera. Después, digamos, las narrativas que se construyeron era que cuando ellas ingresaban todas íbamos abrazándola y agradeciéndole su intervención, que eso era mentira, porque llegó un momento en que nosotras politizamos a las compañeras que estaban ejerciendo trabajo sexual en esos ámbitos para que entendieran la importancia de la entrevista con la psicóloga y decirle: miren, esto es lo que nos ha pasado. Fíjense bien lo que le cuentan a la psicóloga, porque no es una confidencialidad. Después ellas lo utilizan para hacer sus informes, para hacer sus libros y para hacer carreras políticas. Digamos, eso ha sido lo que ha pasado. Entonces hubo muchísimo
muchísimo odio hacia el campo de la psicología. De hecho, cuando hablaban de nosotras y presentaban sus informes anuales en los PowerPoint, hablaban de la psiquis nuestra, ¿no? Entonces decían de que nuestros cuerpos estaban tan abatidos, ¿no? Como el cuerpo de un soldado que pasó por una guerra. Sí, justo te iba a preguntar Eso. algo de esto, ¿no? ¿Cómo recibís esa analogía respecto a...? Me parece súper violento. O sea, comparar el cuerpo de una trabajadora sexual, la psiquis de una trabajadora sexual, con una persona que atravesó una guerra, me parece que es mucho más violento, ¿no? Esa narrativa, hablar de ese modo de nosotras, y construyendo sobre todo esa subjetividad, ¿no? Súper violento. Me parece que eso sí repercute mucho en nuestra salud mental. ¿Cómo nos mira el otro? ¿Por qué no solamente la psicóloga que presenta un PowerPoint? Es la psicóloga la que después se sienta con el Estado para diseñar políticas públicas. Es la psicóloga la que un juez llama cuando nos denuncian a nosotras nuestras maternidades y nos judicializan la tenencia o no de nuestros hijos, ¿no? Son claro. esos informes lo que tienen validez, y si esa psicóloga se basa en esa psiquis y habla de ese modo de nuestro trabajo, y no puede hablar de otras cosas que sí también tienen, ¿no? Implicancias en la psiquis de una trabajadora sexual. El estigma tiene. Esto que yo te conté al principio, que yo durante 8 años no le haya podido decir a mi mamá que yo era trabajadora sexual y que haya tenido vergüenza, culpa, que haya ido toda la vez a la calle con temor a que no pase un colectivo, no pase un auto, que no sea un amigo que no de te mi hermano, conozcan, que no me conozcan, claro, que saquen una foto, ¿no? Que Como... saquen una foto, la culpa por el dinero, ¿no? La culpa de que yo estaba manteniendo a mi hijo con un dinero que venía de manera deshonesta, porque eso era lo que a mí me había metido en la cabeza socialmente, eso era lo que yo creía de mi trabajo, hasta que me organicé y entendí, ¿no? Por qué yo arrastraba o cargaba con esa mochila de todos esos prejuicios. Pero pasaron varios años, Pasaron ¿no? un montón de años. Entonces, estar Claro. oculta, yo te puedo decir, yo estoy oculta 8 años, pero tengo compañeras que hace 30 años que ejercen el trabajo sexual Y que no no- le pueden decir, son abuelas ya, no le pueden decir a su familia, ellas han criado, sus hijos han ido a la universidad y no le pueden decir, che, yo te pagué la universidad con la plata que hice en la esquina, bien ganada, dignamente, vos saliste por la puerta de una universidad porque tu mamá salió un montón de veces por la puerta de un hotel transitorio, generando ingresos para que vos tengas una mejor calidad de vida por ahí de la que tuvimos nosotras, nuestras infancias, o la que venimos arrastrando por ser parte de la clase trabajadora. Eso sí repercute, o sea, el aislamiento social, eso tiene, ¿no? Un impacto en la vida de las trabajadoras sexuales. Que vos atravieses una judicialización por la tenencia de tu hijo, por ser trabajadora sexual. Eso tiene un impacto en tu salud mental. Que vos tengas que demostrar que sos buena madre, aunque sos puta. ¿No? Y lidiar con el estigma de la mala, todo. Sí, la justo mala te iba a víctima, preguntar la eso, mala ¿no? mujer, Como la mala trabajadora. esos mitos que afectan también el acceso de las trabajadoras sexuales a la salud mental, ¿no? ¿Cuáles crees que son, ¿no? Esto que decís, tal vez el demostrar que sos una buena madre, ¿no? Como a pesar de, pero bueno, decías que digamos, o sea, la psicología está un poco enemistada, ¿no? Como lo venís planteando en relación al trabajo sexual. ¿Qué crees que está faltando ahí, ¿no? ¿Cómo lo pensás? De cómo sería que la psicología pueda acercarse un poco a poder evaluar y poder trabajar con este colectivo. Sí, yo creo que lo que está faltando ahí es la escucha. Nosotros durante mucho tiempo fuimos, no solamente para el campo de la psicología, sino también para otros campos académicos, su objeto de estudio. Entonces todo el tiempo nos han estudiado nuestra vida, nuestra psiquis, no han querido interpretarnos nuestra decisión, han cuestionado, a ver, vamos a ver la vida, vamos a escarbar en la vida de ella, como si fuese que mi historia es la representación de una universalización de otras historias. Entonces siempre he puesto la vida de una como lo representativo de todo el colectivo, y ese también ha sido el error, porque mi historia es mía, después claro, yo lo que tengo para compartir y que nos atraviesa a muchas compañeras tiene que ver con el estigma, tiene que ver con la falta de derechos, tiene que ver con la violencia institucional, la falta de políticas públicas, pero escarbar, ¿no? Decir, incluso nosotras llegamos a escuchar que decían de que todas nosotras no teníamos, ya se nos había perdido como el placer, sí, el deseo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que Como el deseo, ¿no? el cuerpo, ¿no? Como algo de que no podíamos disociar,
¿no? Que no podíamos disociar eso, ¿no? Era como que... Y yo digo, ¿qué trabajador o trabajadora puede disociarse? A ver, la docente no deja su cabeza en su casa y va a trabajar después con el resto del cuerpo. Le afecta, si ve un niño violentado, no sé, si ve las condiciones de la escuela que están malas, no le va a afectar, no se va a comprometer, por eso también están organizados. Digo, un albañil que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, que sabe que va a tener que subir a un andamio, que no tiene la protección, puede decir que no le afecta el riesgo, el minero, digamos, la empleada de casas particulares, digamos, no le afecta a su psiquis, las condiciones laborales en las que lo tiene que ejercer. Los operarios call center, cuando hicieron una ley acá en Argentina, pusieron el énfasis en la cuestión de su salud mental. Sí, porque tenía que... El maltrato que es estar en la atención pública, ¿no? El maltrato, las que están en un banco, ¿no? Las que están trabajando en el banco y tienen que rematarle la casa a una jubilada. Y la cara la ponen ellas. Pues no te la pone ni el gerente ni el dueño del banco. ¿No le afecta eso? ¿No le afecta saber que ella tiene que responder a intereses empresariales por sobre una mujer que le va a llorar de que por favor no le rematen la casa y que no se quede en situación de calle? Digamos, ¿no le va a afectar eso? Entonces digo, creo que ahí lo que falta es la escucha y sobre todo el respeto a poder entablar una conversación de igual a igual, dejar de pensar de que somos víctimas, de que somos sujetos de la inferioridad y dejar de pensarnos a nosotras como objeto de estudio, poder entender que acá hay un sujeto político que tiene algo para decir, que vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no por eso, digamos, siga generando mayor imaginario social y construyendo mayores estereotipos, porque eso tiene un impacto en la vida de una trabajadora sexual. Bien, vos dijiste durante la pandemia, me habías mencionado esto de la precarización extrema, ¿no? Y la violencia institucional también que vivieron en ese tiempo. Bueno, hoy cada vez más recrudeció algo de eso, ¿no? ¿Cómo impactó esto en la salud mental de las trabajadoras y específicamente qué efectos produjo el aislamiento? Bueno, yo creo que el aislamiento, el primer efecto que produjo tiene que ver, ¿no?, con la precarización, ¿no?, de la vida, de las vidas nuestras. Poder entender que tenemos vidas precarias, poder entender que no tenemos ninguna política pública que nos pueda asistir. Durante la pandemia, las políticas que se llevaron adelante siempre le estaban hablando a un trabajador o a una trabajadora registrado. Siempre le estaban hablando a alguien que podía demostrar los ingresos que tenía, y que cuando se intentó y se llevó adelante una política que en ese momento se llamaba IFE, la forma a la que vos tenías para acceder e inscribirte tenía que ver a través de la digitalización. Bajarte un programita en el teléfono y poder poner todos tus datos y poner también tu documento. Entonces ahí nos encontrábamos con dos cosas. Primero, no todas las compañeras nuestras viven en hoteles que tienen acceso, o en lugares donde tienen acceso a la conectividad. No todas hasta ese momento ya tenían celulares, porque muchas ya lo habían entregado como forma de pago para que no las desalojen y no las echen y no se queden en la calle. Y después no todas tenemos el conocimiento, digamos. Ahí atravesamos y nos enfrentamos a una analfabetización digital, ¿no? De bajar el programa, de sacarte la foto, y después la confianza con el Estado, ¿no? Esto, dar los datos. Nosotros siempre, históricamente, a quien les dimos los datos de la policía. Claro, sí, están como muy arraigado con eso, ¿no? Claro, o sea, entonces darle los datos, ¿no? Sacar la foto. Después, muchas compañeras que no cumplían con los requisitos que sí o sí te pedía para poder acceder a esa política de apoyo económico que llevó adelante el Estado argentino durante la primera fase de la pandemia. Uno de los requisitos era poder mostrar que tenés regularizada tu situación migratoria, entonces dejaba por fuera a todas las compañeras migrantes. Claro. Y también esto, que muchas vivían hace 20, 10, 15 años en Argentina, y había operadores estatales que nos decían, bueno, pero hace 20 años que vive acá. Digamos, sí, pero si vos tenés una compañera migrante que la policía todo el tiempo la está violentando, que la llevó detenida, que la compañera no puede comprender y entender su proceso judicial, y aparte porque no hay un acceso a la justicia hacia las trabajadoras sexuales. Eso lo que te marca es una distancia. La compañera no va a ir a querer regularizar su situación migratoria cuando tiene el temor
de que toda la cantidad de veces que la policía la puso contra la pared, que la llevó presa, se le haya generado un antecedente penal. Por ende, no solamente le nieguen su precaria, le nieguen su documento, sino que esté en situaciones mucho más complicadas que tengan que ver con la expulsión. Digamos, toda esa criminalización al trabajo sexual tiene también un efecto que marca la distancia del Estado hacia nuestro colectivo. No es confiable el Estado, no es de nuestra confianza. Si yo tengo un problema, el último lugar donde voy a ir es una ventanilla estatal. Es el último lugar donde voy a ir. Entonces digo, por eso hay compañeras que hace 20 años tenían su precaria y la dejaron pasar y ella misma te lo dicen, porque yo creo y creía que toda la cantidad de veces que la policía me llevó presa, eso me generaba un antecedente penal. Entonces, ¿para qué voy a ir a migraciones si me va a saltar en el sistema todas las caídas que tuve y después explicar a la compañera que no tenía antecedentes penales, que todas esas veces que cayó presa, incluso sus detenciones no fueron registradas? Digamos que una contravención o un acta contravencional no es lo mismo que atravesar un proceso judicial. Así que, digamos, fue un poco también desandar todas esas cuestiones. Y que eso ha generado una repercusión y un impacto en la vida nuestra. De hecho, el aislamiento, ¿no? Hay muchas compañeras que atravesaron la pandemia solas. Sí, te iba a preguntar también por los vínculos, ¿no? Porque quieran o no, ustedes están dentro de un espacio público que, digamos, se conocen. Bueno, en otras entrevistas has dicho también que cuando una compañera hacen por muchos días no la ven, ¿no? Como que intentan hacer ahí acompañarla o estar en el momento, tal vez por enfermedad o por alguna situación, digamos, familiar que no pudieron estar. Bueno, nada, como sí, pienso un poco que va de la mano de eso, ¿no? Sí, como, la soledad y las condiciones, digamos, las condiciones habitacionales. Las compañeras, la mayoría viven en condiciones de hacinamiento. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo atravesar una pandemia en donde vos tenés una casa, tenés un televisor, tenés la conexión a internet, tenés otras redes, tenés redes de afecto y redes comunitarias, a estar sola en una habitación 4x4 que no tiene ventilación, que no tiene ventana, que podés salir afuera y tenés que compartir la cocina con 70 personas y el baño con otras 70, que si salís a la calle a querer comprar por ser travesti, por ser migrante, por ser trabajadora sexual, por tu color de piel y por tener el estigma de ser siempre permanentemente el sujeto de la peligrosidad y el sujeto donde recaen las sospechas, todas las sospechas. Nosotras teníamos detenciones de compañeras que habían salido a pasear el perro durante la pandemia. Claro. ¿No? O compañeras que habían ido con la bolsita de tela a querer comprar en el horario permitido para comprar en el supermercado y estaban de repente detenidas, o compañeras que habían ido a querer hacer la fila a un comedor para poder garantizarse una vianda de comida. Digamos, la pobreza también tiene efectos en la salud mental y lo que generó la pandemia fue dejar en evidencia eso, ¿no? Las condiciones de insalubridad en las que vivían, saber de que vos salís de la pandemia y no salías igual, porque todas nosotras salimos endeudadas. O sea, la compañera sabía que el día que la pandemia se levantase, te iban a venir a tocar la puerta para cobrarte todo lo que debías. Claro. Eso era lo que iba a pasar. Entonces, no como vivir todo el tiempo pensando cómo sostener económicamente todas esas deudas que vos habías contraído por toda la cantidad de días que no habías podido salir a trabajar y que vos lo tenías que pagar y que no tenías un Estado ahí que te acompañe, ¿no? Y que estabas permanentemente con la soga al cuello, digamos. Había compañeras que incluso algunas se fueron a vivir con sus clientes, algunas volvieron a vivir en contextos de violencia donde habían logrado escaparse e irse, pero volvieron a vivir a esos lugares porque no tenían cómo sostener. Se vieron forzadas, digamos. Exactamente. Sí, sí. Bueno, has hablado también sobre cómo las trabajadoras sexuales desarrollan habilidades particulares, ¿no? Como la observación, la lectura del lenguaje corporal, ¿no? ¿Qué otras herramientas psicológicas crees que necesariamente te fortalecen en este oficio? No, yo creo que el estar con otras, ¿no? El estar en un grupo de WhatsApp con otras, en poder avisarle, en compartir la esquina con otra también, ¿no? Que otra sepa con quién vos te vas. A mí me ha pasado que yo estuve en la esquina con otras compañeras y paró un cliente y la otra compañera ya me tiró toda la información porque ya lo había atendido. Claro. ¿No? Entonces, como una piensa como la individualidad y no, acá te fortalece lo colectivo. Yo he estado en una esquina con otra compañera, para un auto y la compañera me decía, ese se llama así,
te lleva a tal hotel, te paga tanto y te hace esto, decirle que sí. O otra compañía me decía, che, fíjate, este es un rata. Tené cuidado, claro. Tené cuidado, te tiene una hora, te habla. Entonces como que te dan elementos, herramientas, incluso la confianza para poder decir sí o no. O incluso compañera que yo trabajo en la esquina y yo le mando un mensaje por WhatsApp y le puedo compartir, es un pase, es un rapidito, entonces la compañera sabe que cuando yo le digo un pase, voy a ir al hotel, entonces voy a tardar entre 30 y 40 minutos entre ir al hotel, tomar el servicio, volver nuevamente. Entonces si en 40 minutos la compañera aparece, le puedo volver a mandar un mensajito como, che, ¿todo bien? ¿Dónde estás? Después, la cuestión, ¿no?, de no alejarte tanto del lugar donde estás trabajando, no aceptar ir a otros barrios, trabajar con hoteles en siempre la zona. te manejas en la zona, digamos. Claro. Ya los conserjes de los hoteles nos conocen ahí también, digamos. Nosotros tenemos un montón de mecanismos ahí con los conserjes de los hoteles que también están sindicalizados, que están dentro del sindicato de empleados de hoteles transitorios, que nos hemos tenido inclusive muchísimas reuniones con ellos y hemos logrado tener algunas estrategias de manera colectiva, ¿no? Dejar folletos de las organizaciones en las habitaciones cuyos hoteles estaban las compañeras que limpian, que eran afiliadas al sindicato, ¿no? Es decir, ¿cómo la podemos ayudar? Bueno, cuando la compañera termine de limpiar la habitación, que arriba de la mesita de luz, donde tiene que dejar la carta del bar y las cosas que se venden en el hotel y el preservativo, que pueda meter este folleto de la organización, para que la compañera, cuando deje la cartera de arriba de la mesita, pueda leer que frente a cualquier urgencia, cualquier duda, conocimiento, vulneración de tu derecho, estamos organizada y tiene un contacto, tiene una dirección. Así también hemos organizado a las trabajadoras sexuales. Bien. Y desde tu perspectiva de derechos, ¿cómo podría el Estado proteger la salud mental de las trabajadoras sexuales? ¿Crees que hay...? Sí, yo creo que primero lo que debería hacer es generar mecanismos de mejora de las condiciones laborales nuestras. ¿No? Eso desde previo a la salud mental, digamos, ¿no? Como... Yo creo yo creo que lo que debería hacer primeramente el Estado es sentarnos a nosotras en una mesa y escuchar. Yo creo que eso es lo primero, porque todas las políticas que se ha llevado adelante de manera estatal, por lo menos en la experiencia argentina, nunca fuimos nosotras consultadas. Nunca. Ni de las que nos terminaron criminalizando, ni de las que se pensaron como una política de reinserción laboral, de rescate, de salvación y de generar otras capacidades y capacitaciones para las trabajadoras sexuales. Por eso fracasaron. Porque fueron pensadas sin nosotras, donde nosotras no fuimos consultadas, donde se sentaron psicólogas, antropólogas, sociólogas, filósofas, trabajadoras sociales, desde el campo académico, a decirle al Estado qué debería hacer y cómo debería hacer en su intervención. Digo, nosotras siempre decimos el dinero, el presupuesto que se fue en crear políticas supuestamente de intervención para protegernos, fracasaron porque es totalmente pensada desde un desconocimiento de lo que verdaderamente nosotras necesitamos. Está como muy alejado, ¿no? Digamos, está alejado y aparte es atravesado por prejuicios. O sea, nosotras las veces que hemos ido al Estado nos han dicho que para dejar de ejercer el trabajo sexual habían pensado, darnos capacitaciones que tenían que ver con cursos en peluquería, en manicuría, maquillaje, ¿no? Después, nosotras cuando le dijimos que eso era como la feminización nuevamente de la pobreza, no es decir, vos pensás que las pobres solamente servimos para esto. O sea, que yo venga acá y solamente vos me des un curso de peluquería y masajista, está nuevamente como reforzando, ¿no?, la idea de para qué servimos, ¿no? ¿Para qué podemos acceder? ¿Qué tipo de trabajos están destinados como para trabajos nosotras? también muy estereotipados. Claro, ¿no? Cuando le dijimos para... eso, que eran trabajos estereotipados, cambiaron la política, nos mandaron al Ministerio de Trabajo y ahí nos dieron para ser electricistas. Nosotras nos reíamos con las compañeras porque decíamos, vamos a la casa del cliente. Pasan de maquillaje a... Claro, no, podemos ir a la casa del cliente y aparte darle el servicio, arreglarle la lamparita de luz. Claro. No era como, y todo el dinero que se habían gastado en eso, porque nos daban tipo la cajita de herramientas, un kit, digamos, de con el herramientas. casquito. Y nos dijimos, qué infantil pensar de que esto
puede ser en beneficio de sacarnos a nosotras de la calle, ¿no? Después cuando fuimos también a hablar con diputadas, mujeres del campo del feminismo, nos habían dicho de que habían pensado un proyecto para poder darnos a nosotras un subsidio por 6 meses, de un dinero que sea equivalente al salario mínimo vital y móvil en Argentina, que ahora está en 200.000 pesos. Sí, te iba a decir más o menos eso, sí. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la diputada es ¿cuánto ganas vos? ¿Cuánto ganas vos? ¿Cuánto necesitas vos para vivir? ¿Cuánto necesitas? O sea, hagamos al revés. Cobrás vos durante 6 meses un salario mínimo vital y móvil y después vení y decinos si pudiste sobrevivir. Vivir con eso. Vivir con eso. Entonces nosotros le decimos, y aparte por 6 meses, ¿no? No tenías continuidad ni nada. Entonces nosotros dijimos, mira, vos para sacarnos a nosotros de la calle, primero tenemos que tener que tener la capacidad de escucha, ¿no? De que nosotras te podamos compartir y podemos discutir, ¿no? Que haya una discusión seria sobre el dinero, que haya una discusión seria sobre poder discutir el dinero y que no haya una romantización de la pobreza, porque vos, queriéndome sacar con esa política bien pensada, quizás bien intencionada o no, estás haciendo una romantización de la pobreza, no estás salvando a nadie, nos estás hundiendo cada vez más en una situación de mucha precariedad. Y le dijimos, ¿sabes cuánto nos cobra a nosotras un alquiler hoy de una habitación? 300.000 pesos. O sea, con lo que vos me das ni siquiera me alcanza para que las compañeras paguen una habitación de un hotel. ¿Sabés por qué nos cobran 300.000 pesos? Porque nuestro trabajo no está reconocido. Porque somos sujetos inexistentes. Entonces, eso habilita a que muchos se armen, muchos kiosquitos. Claro. Subsistiendo por la precarización nuestra. ¿Dónde vamos a ir a denunciar que a mí me cobran 300.000 pesos porque me ven la cara de trabajadora sexual, porque saben a qué me dedico? Y ni hablar de las compañeras migrantes y las compañeras del colectivo travesti trans, que cargan con mucho más estigma, con una acumulación de mucho más estigma, y a ella siempre le va a salir todo un poco más caro que a nosotras quienes somos mujeres cis trabajadoras sexuales. Entonces, que vos me plantees darme por 6 meses a las compañeras un salario mínimo vital y móvil, desconociendo cuánto nosotras tenemos que pagar para sostener una habitación en un hotel, en un inquilinato, inclusive en casas tomadas, es de conocer lo que verdaderamente pasa allá abajo. Y después lo mismo, es decir, siempre como todo pensado de la desigualdad. Pensar que nosotros dijimos, nosotros queremos ganar lo mismo que vos. ¿Por qué me tengo que conformar con tan poco? ¿Por qué me tengo que conformar con maquillaje, un cursito de peluquería, un cursito de manicura o arreglar enchufes? Yo quiero ganar lo mismo que ganás vos. ¿Ganás 5 millones de pesos? Yo me merezco ganar 5 millones de pesos. Las empleadas de casas particulares se merecen ganar 5 millones de pesos. El docente que está en la escuela se merece ganar 5 millones de pesos de lo que ganás vos. O sea, si vos querés luchar por la igualdad, bueno, igualdad para arriba, no iguales nunca para abajo, porque nos está dejando siempre a nosotras en los márgenes de los márgenes. Entonces a mí me parece que el Estado lo primero que tiene que hacer es reconocer el fracaso de sus políticas, reconocer que fracasó pensando en la mochilita con la capacitación de la electricista trabajadora sexual. Fracasó con eso, fracasó queriéndonos dar cursos de peluquería, bolsones de comida, ¿no? Como política de rescate, o máquinas de coser, cuando nos decían de que nosotras podíamos cooperativizarnos y juntarnos entre 3 o 4 y armar un microemprendimiento. Es decir, yo no quiero coser. ¿Por qué me llevas a un lugar donde yo ya salí? Porque había un montón de compañeras que le dijeron, nosotras ya fuimos costureras, venimos de una genealogía de las mujeres, los únicos trabajos que pudieron ejercer nuestras madres, nuestras tías, nuestra bisabuela, fue el empleo mal llamado doméstico y fue ser costureras. Es la limpieza y la costura han sido los únicos caminos. Bueno, piensa en otros, porque de esos lugares nosotras ya venimos y ya salimos espantadas de esas condiciones laborales. Totalmente. Bueno, Georgina, la verdad ha sido un placer tenerte en Escucho Voces. Tu testimonio es un aporte invaluable para comprender el trabajo sexual desde una mirada también más realista, más alejada, digamos, del estigma. Para quienes nos escuchan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @escucho_voces, y visitar www.grupointus.com para más información sobre salud mental y derechos laborales. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucho Voces.